Bien, ahora vamos a explicar los tipos de ángulos que existen dadas dos paralelas y una secante que lo atraviesa. Vamos a decir aquí que si tenemos dos puntos, un punto A, un punto B y también un punto C. Y en estas atraviesa una línea recta del punto A al punto B. Y ahora quiero trazar una paralela respecto a esta recta de AB. Entonces, es decir, una recta paralela es aquella recta que es equidistante hacia una, es decir, tiene la misma distancia o nunca se intersecta. Entonces voy a trazar esta paralela y que pase por el punto C. Entonces de aquí a este punto. Y ya está mi paralela. Ahora, de aquí voy a trazar una recta, una línea recta que pase por el punto B y que pase por el punto C. Entonces lo voy a poner aquí del punto B al punto C. Y aquí se aprecia perfectamente. Y omito el punto A. Pero de aquí van a estar conectados varios ángulos. Uno es el A con el B, pero acá y está el C. Este es el otro ángulo. Entonces aquí hay un ángulo. Voy a poner puntos para relacionar los ángulos y que estén exactamente en la línea. Por ejemplo, voy a poner un punto aquí, punto D, acá otro punto E, aquí un punto F, acá el punto G y el punto H. Voy a acercar el punto. Entonces observen que si muevo mi recta paralela, se están moviendo mis puntos. Entonces, al igual que si muevo este punto, se va a mover hacia abajo, pero si muevo mis rectas se van a mover. Puedo cambiarlas, estos puntos, para identificar los ángulos con mejor visión. Entonces aquí hay varios ángulos. Está el ángulo EBD que me hace esta abertura. Está el ángulo DBA que me hace esta abertura. Está el ángulo ABC que me hace esta abertura. Está el ángulo EBC que me hace esta abertura. Y así cada uno tiene su correspondiente abertura y podemos identificar el ángulo específicamente. Ahora vamos a observar que aquí estos ángulos guardan relación unos con otros. Por ejemplo, el ángulo EBD es el mismo ángulo que CBA porque son opuestos por el vértice. Y también este es el vértice y este es el otro vértice, o sea que el ángulo DBA es el mismo que el ángulo EBC. Y aquí lo podemos medir, con su transportador lo puede medir. Por ejemplo, voy a medir ángulos, voy a decir que el ángulo EBD, y aquí observo el tipo de ángulo, voy a cambiarle aquí voy a cambiarle de intensidad, voy a hacerlo un poquito más oscuro, pero de otro color, para que se vea. Aquí se veía un poquito mejor. Entonces observo que este ángulo B corresponde a este punto B, corresponde a este ángulo alfa que mide 60.93. Entonces este ángulo opuesto por el vértice CBA es exactamente el mismo, 60.93.
Entonces vamos a ver si en realidad es el mismo. Vamos a medirlo. Entonces decimos que el ABC ahora es este angulito. Lo voy a pasar para acá. Es este. Y mide exactamente lo mismo, 60.93. Entonces estos dos son opuestos por el vértice. A es igual al ángulo beta. Y aquí puedo observar que el ángulo CBE es suplementario de beta. Entonces este mediría 180 grados menos 60.93. Y el ángulo CBE es exactamente el mismo que DBA. Son opuestos por el vértice. Así se denominan. Entonces podemos identificar este tipo de ángulos con este nombre. Ahora, observo que este ángulo opuesto por el vértice, este es exactamente el mismo a este ángulo, FCB, porque son alternos internos. O sea que aquí el ángulo BCF también debe de ser 60.93. Vamos a medirlo. Este ángulo debe de ser 60.93 y efectivamente es 60.93. Entonces este ángulo gamma es el mismito que el ángulo beta y el mismo que el ángulo alfa, porque estos dos son opuestos por el vértice y estos son alternos internos. Y gamma es opuesto por el vértice con este ángulo HCG. Entonces este ángulo también debe de ser el mismo. Vamos a medirlo. Vamos a medir que HGC también mide exactamente lo mismo. Vamos a ver qué mide. Voy a pintar de verde. Entonces alfa, beta, gamma, delta. Y delta también mide 60.93. Entonces observo que delta es exactamente el mismo que alfa y estos son alternos externos. Entonces identifico los ángulos alternos externos de esta manera y son los mismos. Esta es mi propiedad que mencionamos en el apunte y aquí los observamos que son exactamente los mismos. Y estos son alternos internos y son exactamente los mismos. Entonces el resto de ángulos que podemos manejar, por ejemplo aquí, que el ángulo DBA es exactamente el mismo que EBC y es un ángulo suplementario con 60.93 y ya de antemano lo podemos identificar. 60.93 menos a ese ángulo le debemos de quitárselo a 180. Entonces si hacemos las operaciones, el resultado serían 119.07 y lo podemos comprobar. Vamos a medir este ángulo. Entonces el ángulo DBA debe de ser 119.07 como lo calculamos, es decir, por su que este ángulo todo es 180 y aquí este suplementario, y entonces este ángulo pues ya muy fácil lo podemos identificar. Voy a cambiarlo de nombre. Entonces epsilon es igual a 119.07. entonces vea que este ángulo es opuesto por el vértice por EBC, es exactamente el mismo, y entonces este es exactamente el mismo que FCG, porque son alternos externos, así se llaman los ángulos, y lo comprobamos. Vamos a medir el ángulo y vamos a medir que GCF va a medir exactamente 119.07. Vamos a cambiarle. Entonces estos dos son los mismos y este es opuesto por el vértice, y entonces este ángulo es alterno interno con este
y así lo dejamos. Entonces, estas son las características que me hacen dos rectas, en este caso AF, paralela a HF y cortadas por una secante. La secante es esta recta, puedo decir que es DG, atraviesa a estas dos rectas paralelas. Este es el lenguaje técnico que usted debe de estar dominando, ya debe de saber estos ángulos, cómo los mido y las características que se presentan aquí con estos ángulos. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios donde ustedes identifiquen los ángulos alternos internos, alternos externos y puedan completar toda una gama de ángulos que se presentan de esta forma. También hay otro tipo de ángulo. En este caso, si yo divido el ángulo DBA y lo divido exactamente a la mitad, o atravieso aquí una recta que atraviesa a la mitad, este segmento de recta se llama una bisectriz. Una bisectriz. Y estamos agregando este concepto. Es decir, una bisectriz es un segmento de recta que divide a un ángulo exactamente a la mitad. Por ejemplo, si yo quisiera trazar la bisectriz del ángulo DBA, entonces estaría yo dividiendo aquí este ángulo de 119.07 exactamente por la mitad. Exactamente por la mitad. Entonces voy a trazar la bisectriz. Voy a decir que DBA, y aquí está mi bisectriz. Lo voy a cambiar de color y lo voy a poner de un colorcito un poquito de este color. Y entonces esta recta morada es una bisectriz y puedo comprobar el ángulo. Voy a poner un punto aquí para identificar aquí en esta bisectriz y voy a medir este ángulo DBL, o sea, DBL, y observen que este ángulo aquí está, es new 59.54, y si usted multiplica 59.54 le va a dar exactamente este ángulo, que es 119.07. Entonces este ángulo es precisamente el ángulo bisector de esta recta. Ese es el nuevo concepto que manejamos. Entonces, una bisectriz es aquel segmento de recta BL que divide a otro ángulo en dos exactamente iguales. Y vamos a medir también este, a ver qué nos da este ángulo, el ángulo LBA, y voy a observar que es exactamente el mismo. Aquí está, 59.54. Teta vale 59.54, que es este ángulo. Y estos dos ángulos me forman 119.07. Entonces, si ustedes les dicen, trace una bisectriz en el ángulo BCF, usted tendría que trazar un segmento de recta que divide a este ángulo 60.93 en dos exactamente iguales. Bien. En la figura de los ejercicios 1 al 7, las rectas P y Q son paralelas y M es el ángulo 3 igual a 55 grados. Vamos a realizar el ejercicio 1 y vamos a encontrar el ángulo 1. Para el ejercicio número 2 encontrar el ángulo 2 y así para cada uno. Para el 5 el ángulo 6, para el 6 el ángulo 7 y para el 7 el ángulo 8. Y aquí observo que la recta P y la recta Q son paralelas.
porque guardan la misma distancia. Y el ángulo 3, que es este, mide 55 grados. Y aquí vamos a encontrar todos los demás ángulos que están numerados: el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y vamos a fundamentar su respuesta. Es muy importante fundamentar la respuesta. Por ejemplo, aquí voy a partir desde el ángulo 55, que es el ángulo 3. Puedo encontrar el 2 a simple vista porque es opuesto por el vértice. Entonces voy a simplificar y voy a decir que el ángulo 3 vale 55 y es igual a el ángulo 2 por ser opuestos por el vértice. Y así lo voy a simplificar: opuestos por el vértice. Entonces ya tenemos el ángulo 2. Y aquí, entonces este es opuestos por el vértice. Y aquí observo que el ángulo 3 con el ángulo 6 son iguales. Este 6 por ser alterno interno. Entonces el 6 es igual al ángulo 3 y decimos que el ángulo 3 es igual al ángulo 6, que es igual a 55 grados por ser alterno interno. Ya está. Y observo aquí a simple vista que también el 7 es igual al ángulo 6 por ser opuesto por el vértice. Aquí le voy a poner opuesto por el vértice. Entonces concluimos que el ángulo 6 es igual al ángulo 7 y vale 55 grados por ser opuesto por el vértice. Y entonces ya tenemos estos valores. Ahora puedo encontrar cualquiera de los otros valores, ¿sí? Puedo encontrar el valor de 1. Ya sé que el ángulo 2 mide 55 grados y el ángulo 1 lo puedo encontrar. ¿Por qué? Porque puedo encontrar que el ángulo 2 más el ángulo 1 son suplementarios, o sea que suman 180 grados y partimos de ahí. Son suplementarios y voy a poner aquí que el ángulo 2 más el ángulo 1 son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Pero el ángulo 2 ya sabemos cuánto vale. Valen 55, o sea, 55 grados más el ángulo 1 es igual a 180 grados. Y de aquí despejamos. Entonces el ángulo 1 es igual a 180 grados menos 55 grados. O sea que el ángulo 1 vale 125 grados. Y ya tenemos el ángulo 1. Pero el ángulo 4 es opuesto por el vértice con el ángulo 1. Entonces son iguales. Entonces son opuestos por el vértice. Es el ángulo 1 es igual al ángulo 4. Y entonces como son iguales, vale 125 grados. Ya lo tenemos. Y el ángulo 4 es igual al ángulo 5. Porque son alternos internos. Entonces es alterno interno el ángulo 4, que es igual al ángulo 5. Y este vale también 125 grados. Entonces el ángulo 4, este es opuestos por el vértice. Y este es alterno interno con el 4. Y luego el 8. El ángulo 8 es opuesto por el vértice con el ángulo 5. Entonces, opuesto por el vértice, que es el ángulo 5, es igual al ángulo 8. Y vale también 125 grados. Y entonces ya concluimos este ejercicio. Ya están todos y puede llenar la tablita. Y decimos que
el ángulo 1 mide, ya está, mide 125 grados. Este mide 125 grados. El ángulo 2, aquí está, mide 55 grados. El ángulo 6 mide 55 grados. El ángulo 4 también mide 125 grados. El ángulo 7, aquí está, y mide 55 grados. Y el ángulo 5 mide 125 grados. Y por último, el ángulo 8 también mide 125 grados. Y ya está llena mi tabla. Con eso concluimos este ejercicio. Y así podemos hacer otro más. En la figura de los ejercicios 8 al 12, esta es la figura y son los ejercicios del 8 al 12, las rectas P y Q son paralelas. Y el valor de M, en este caso es de 1, ¿dónde está 1? Aquí está 1. Vale 125 grados. Y el ángulo 4, aquí está el ángulo 4, mide 143 grados. Se deben de encontrar el resto de ángulos, es decir, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 5, 7 y 6, como están aquí. Entonces vamos a proceder. Lo primero que puedo hacer es marcar los ángulos que ya tenemos. Entonces tengo el ángulo 1, que vale 125 grados. Y tenemos el ángulo número 4, que vale 143 grados. Entonces podemos obtener el ángulo 2 y el ángulo 3 porque son suplementarios. Entonces aquí vamos a poner, son suplementarios, el ángulo 1 más el ángulo 2. Y estos suman 180 grados. Pero el ángulo 1 mide 125 más el ángulo 2. Entonces serían 180 grados. Y despejamos. El 125 está sumando, pasa restando. Entonces tendría yo que el ángulo 2 es igual a 180 grados menos 125 grados. Entonces el ángulo 2 es igual a, hacemos esta operación y nos va a dar 55 grados. Ya tenemos el ángulo 2 y lo voy a poner aquí, 55 grados. Y también podemos obtener el ángulo número 3, que es suplementario. Entonces decimos que el ángulo número 3 más el ángulo 4 son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Pero el ángulo número 4 vale 143 grados. O sea que el ángulo 3 más 143 grados suman 180 grados. Y haciendo el despeje tendremos que el ángulo 3 es igual a 180 grados menos 143 grados. Y haciendo la operación vamos a tener que el ángulo 3 que vale 37 grados. Y ahora, de aquí, ¿qué podemos encontrar? Y podemos decir que si nos vamos a nuestro triangulito, decimos que el ángulo 3 es el mismo que el ángulo 7, porque son opuestos, son alternos internos. Entonces, el ángulo 3 es igual al ángulo 7. Y este va a valer 37 grados porque son alternos internos. Ya tengo el ángulo 7. Entonces, ¿qué vale? También 37 grados. También puedo decir que el ángulo 2 es igual a el ángulo 5. Entonces, puedo decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 5
y este mide 55 grados, porque también es alterno interno. Entonces, estos 2 y 5 son alternos internos y son los mismos. Y ahora observo que aquí, que todo este ángulo, el ángulo 5 más el ángulo 6 más el ángulo 7 van a sumar 180 grados. Entonces, hacemos que 180 grados es igual al ángulo 5 más el ángulo 6 más el ángulo 7. Y vamos a sustituir los valores de 5, 6 y 5 y 7. Entonces tenemos que 180 grados es igual al ángulo 5, pero el ángulo 5 mide 55 grados. Más el ángulo 6, que este no lo tengo, y más el ángulo 7, que mide 37 grados. Por lo tanto, despejando, este lo paso negativo y este otro lo paso también negativo. Entonces yo tendría 180 grados menos 55 grados menos 37 grados, y esto debe de ser igual a mi ángulo número 6. Y haciendo las operaciones en la calculadora, yo tendría que 180 menos 55 menos 37 me va a dar 88 grados, que es el ángulo número 6. Y aquí podemos concluir algo muy significativo, que el ángulo 6 más el ángulo 2 más el ángulo 3 van a sumar 180 grados, porque el ángulo 5 es igual al ángulo 3 y el ángulo 7 es igual al ángulo 2. Entonces, concluimos que la suma de ángulos interiores en un triángulo, aquí ponemos que la suma de ángulos interiores en un triángulo, de aquí que el ángulo 6 más el ángulo 2 más el ángulo 3 siempre van a ser 180 grados. Eso es lo que concluimos también aquí. Y por último me resta nada más colocar cuál es el valor de 5. En este caso vale 55 grados y el ángulo número 6 vale 88 grados. Hacemos un último ejercicio. Este otro ejercicio me menciona: para los ejercicios 24 y 25, supóngase que la recta P y Q son paralelas. Entonces P y Q son paralelas, guardan la misma distancia. Y el ejercicio 24 me dice que para M, que es 1, el ángulo 1 es igual a, y me viene una expresión algebraica, 2x más 3. Y M para el ángulo 4 es otra expresión algebraica que mide 7x menos 12. Encuentre el ángulo de 1 y el ángulo 2. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? Entonces, aquí yo tengo que el ángulo 2, 1, 2x más 3 vale el ángulo 1. Y el ángulo número 4 vale, lo voy a poner aquí, vale 7x menos 12. Y de aquí tenemos que encontrar el ángulo 1, cuánto vale, y el ángulo 2, cuánto vale. Entonces esto es lo que me están pidiendo. Y entonces vamos a sacar, en este caso, mis propiedades de los ángulos dados una paralela, y vamos a decir que el ángulo 1 es igual al ángulo 4 porque son alternos internos, dado que los corta una secante, que es esta, y a dos rectas paralelas. Entonces decimos que el ángulo 1 es igual al ángulo 4 porque son alternos internos. Entonces el ángulo 1 vale 2x más 3. Lo sustituimos y digo
2x más 3 es igual al ángulo 4, que vale 7x menos 12. De aquí despejamos y tenemos que este 2x lo puedo pasar al otro lado y el menos 12 para acá, entonces me quedaría 3 más, es positivo, 12 es igual a, y este 2x lo paso al otro lado negativo, entonces me va a quedar 7x menos 2x. Haciendo la simplificación tengo 12 más 3 son 15, es igual a 7x menos 2 son 5x. Despejando, este 5 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me quedaría 15 entre 5 es el valor de x. Por lo tanto, 15 entre 5 es igual a 3. Entonces tengo el valor de x, que vale 3. Y ahora sí, vamos a sustituir en cada uno de los ángulos. Y teníamos que el ángulo 1 vale 2x más 3. Pero x vale 3, entonces el ángulo 1 vale 2 por 3 más 3. O sea, que el ángulo valdría 3 por 2, 6, más 3 sería 9. Y el ángulo número 4, observo que si es lo mismo, me debe dar la igualdad. 7 por 3 menos 12. Y digo 7 por 3 es 21 menos 12. Entonces va a ser también 9. Entonces el ángulo 4 es igual también a 9. Por lo tanto, este ángulo 1 es igual al ángulo 4 y va a valer 9 grados. Ya tenemos mi primer cálculo. Ahora me dice que encuentre el ángulo número 2. Entonces el ángulo número 2, ¿cuál es? Pues es el suplemento del ángulo número 1. Si el ángulo número 1 vale 9, entonces su suplemento es la suma del ángulo 2, que debe de ser igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo número 1 más el ángulo número 2 son suplementarios. Y estos me hacen 180 grados. Pero ya tenemos el valor del ángulo 1, que vale 9 grados, más el ángulo número 2, entonces me deben de ser 180 grados. Y de aquí voy a despejar, 9 grados lo paso al otro lado, y entonces voy a tener aquí 180 grados menos 9, y me va a salir que el ángulo número 2 vale 171 grados. Y ya terminamos. Es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo esos dos valores. Y ya terminamos. Ahora, a usted le resta hacer algo semejante con el ejercicio número 25. Lo concluye. Traza nuevamente la imagen y maneja estos procedimientos. Además, le voy a dejar una serie de ejercicios relacionados con estos dos temas para que los concluya. Estos son una serie de ejercicios del 1 al 4 y va saltando, en este caso el 5, el 6, el 7, que es los que se presentan, y cierra con otra gama similar del 8, el 9 y el 10, y por último va a concluir con otros ejercicios, el 11 y el 12. Los termina todos con sus procedimientos semejantes al que realizamos, así como el anterior, y todos los apuntes
que se hicieron en este video. Gracias.